Hola a todos, soy Juanma del equipo técnico de Origen. En este vídeo vamos a presentar las novedades de SolidWorks y 3D Experience 2024. Una vez que hemos hablado de esas características más básicas del diseño o de los puntos necesarios que creemos que tiene que tener una oficina, ¿no? Con trazabilidad, gestión del producto, madurez, ¿no? Que nos gustaría ver una opción adicional, que nosotros hemos querido darle el nombre de ampliar horizontes. ¿Por qué se trata? Que desde esta opción inicial veamos cuáles son nuestras necesidades o veamos qué más necesitamos y veamos y ampliemos nuestra plataforma 3D Experience en consecuencia si así lo consideramos oportuno. Por ejemplo, si necesitamos fabricar Delmia o las soluciones de Delmia pueden ser las soluciones adecuadas, igual con las herramientas de simulación, incluso con herramientas de diseño que vamos a ver herramientas adicionales. La siguiente bloque que vamos a ver va a ser el bloque de simulación, que me va a permitir realizar simulaciones avanzadas de mi modelo mediante Simulia, que es un portfolio de soluciones cuyo motor está basado en Abaqus. Vamos a ver diferentes herramientas de simulación y vamos a empezar con la simulación estructural, que me va a permitir análisis de diseño con comportamientos lineales y no lineales, ¿no? Puedo elegir el que considere oportuno, que esto me permite incluso desde estudiar o analizar el comportamiento de mis modelos en la zona posterior a la plastificación o incluso materiales o modelos de materiales que no son lineales, ¿no? Como por ejemplo materiales hiperelásticos, etc. Habitualmente nosotros hemos dicho que estamos trabajando con un solver Abaqus. El resto de solver o mucho del resto de solvers son solvers implícitos, que cuando la solución es compleja o tiene escenarios muy complejos, como por ejemplo pueden ser impactos, test de caída, o sobre todo cuando la deformación es muy grande y es un cambio muy brusco, muy rápido, no pueden darnos una solución. Pero un solver dinámico explícito sí va a poder darnos solución. Además, vamos a tener, que es algo que suele preocuparnos y lo vamos a tener en casi todas las soluciones de simulación del portfolio de Simulia, vamos a tener ese Assistant Panel, ese asistente de simulación, ese wizard que me va a dar paso a paso, el paso a paso de todo el modelado, todo el setup de mi análisis o de mi estudio de simulación. Vamos con la siguiente herramienta, que va a ser el análisis de vibración aleatoria, que me va a permitir, me va a dar la capacidad de poder analizar los efectos de una carga dinámica en mi modelo, mediante, por ejemplo, una curva, habitualmente la que utilizamos, la curva PSD, ¿no? De densidad de potencia espectral o Power Spectral Density, que me permite, ¿no?, analizar la respuesta en vida de las tensiones de diferentes tensiones en diferentes frecuencias de aplicación. Ya sabéis que esto es una especie de casi de análisis de fatiga, podríamos decir, donde en muchos casos la tensión de aplicación de esta tensión está por debajo de la tensión de plastificación, pero como es tan repetitiva, aunque no estamos cerca de la plastificación, sí puede causarnos la falla. Vamos a tener además adicionalmente una amplia base de datos de materiales que, por supuesto, como toda base de datos que es finita, va a necesitar que ampliemos con nuestros materiales y, por supuesto, vamos a poder ampliarla. Además, tenemos una herramienta que me va a permitir calibrar los modelos materiales desde sus datos físicos. Una herramienta que os voy a presentar en el vídeo que me parece muy interesante es el Physics Simulation Review, que básicamente es una herramienta que me va a permitir ver en cualquier navegador, en cualquier sitio, los resultados sin necesidad de tener las capacidades de simulación. Solo vamos a tener la posibilidad de ver los resultados, porque aunque una persona sea la persona encargada de hacer las simulaciones o de hacer todo ese modelado y ejecutar el estudio, nosotros o el resto del equipo va a poder participar en esa toma de decisiones que muchas veces nos interesa que haya más de una mente participando, ¿no? Siguiente herramienta, la herramienta más clásica, donde vamos a poder analizar, o análisis estructural la llamamos, el análisis estático. De aquí la solución es simplemente estático lineal. Los resultados que obtenemos son los clásicos, tensiones de von Mises y factor de seguridad. En el vídeo vamos a poder complementarlo con un análisis de durabilidad, que me va a permitir analizar el comportamiento a fatiga.
¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver si mi estructura o si mi modelo falla mediante el caso más habitual, que es el fallo de plastificación o la de tensión de Bose-Mises o el factor de seguridad, que es lo mismo básicamente, según el modelo de plastificación que seleccionemos, y el análisis de fatiga. Si nosotros no estamos superando esa tensión de falla por plastificación, si la carga, aunque estemos lejos de esa carga de plastificación o ese límite elástico, si nosotros tenemos una carga muy repetitiva, podríamos fallar, pero a fatiga. Entonces también tendremos que analizar ese comportamiento y lo vamos a poder hacer directamente en 3D Spirit. Además, aquí tenemos una funcionalidad que va a permitir el análisis de estudios de fatiga de bajo ciclo y de largo ciclo, de ciclo alto, ¿no? Que son muchas repeticiones. Tendremos, ya sabéis que los datos que necesitamos para caracterizar un material para su estudio de fatiga son diferentes que los que necesitamos para un estudio lineal o un estudio no lineal, y por lo tanto tendremos una biblioteca específica con propiedades específicas para los estudios de fatiga, y además, como toda base de datos finita, va a ser susceptible de que necesitemos añadir nuevos materiales, y por supuesto, como decíamos anteriormente, también vamos a poder hacerlos aquí. Vamos a ver tres herramientas adicionales. La primera va a ser la herramienta que me va a permitir analizar la inyección de plástico de mi modelo para ver el llenado y el enfriamiento después del llenado de mi modelo, y para poder ver los defectos que tengamos, por ejemplo, trampas de aire, marcas de llenado, alabeo, ¿no?, con warping. Y también el solver que vamos a tener aquí va a ser Abaqus, que ya, como hemos dicho anteriormente, no es solo un solver que es líder en la industria, lo que significa es que nos genera confianza, ¿no?, que nos permite, sabemos que nos permite hacer simulaciones avanzadas y que lleva mucho recorrido dando resultados precisos, cercanos a la realidad, y eso nos va a ayudar a poder conocer mucho mejor nuestros modelos y sus cumplimiento de los requisitos mecánicos, ¿no?, o su comportamiento una vez lo hemos fabricado, sin necesidad incluso de hacer prototipos o reduciendo el número de prototipos, ¿no? Y por supuesto, en esta herramienta para analizar el proceso de inyección de plástico tendremos ese panel de ayuda asistida para que sea muy fácil no solo empezar a utilizarla, sino continuar con ese uso más adelante para tener ese paso a paso o ese workflow marcado. Herramienta CFD, que me va a permitir analizar las presiones, las temperaturas de un fluido o de mi comportamiento, el comportamiento de mi modelo, por ejemplo, en diferentes modelos de turbulencia, que son modelos de turbulencia van a ser muy avanzados, ¿no? Vamos a tener modelos de turbulencia un poco más complejos. Vamos a poder mallar y solucionar directamente con recursos en la nube, no necesitando tener un ordenador potente o no necesitando consumir recursos de mi equipo, y permitiéndome así utilizar mi equipo para lo que yo lo necesito, que compute directamente en la nube. Vamos a tener también un asistente de trabajo o ese panel assistant que nos va a permitir ese paso a paso mediante un workflow que simplemente vamos a tener que ir rellenando paso a paso, y diferentes gráficas para ver el resultado, como veis ahora mismo en pantalla. La última herramienta que queremos mostraros antes del vídeo me va a permitir analizar el comportamiento electromagnético en gráficas de campos lejanos y de campo eléctrico de mi modelo. Cada vez vamos a tener muchos más dispositivos eléctricos y vamos a tener que analizar la interferencia que pueden hacer entre sí estos campos a la hora de ubicarlos. Por eso va a ser muy interesante o muy importante que investiguemos la ubicación óptima o adecuada de esos dispositivos, analizando si existe interferencia o no entre ellos. Una vez que hemos visto esto, empezamos con esa simulación o con esa visualización de todas las simulaciones y vamos a hacer el foco en una de ellas. La primera de ellas, que es la que vemos en la parte superior, por ejemplo, va a ser la que teníamos un poco más avanzada, esa que me permite estudios lineales y no lineales. La herramienta de simulación, como decíamos anteriormente, al estar integrada en la nube, me va a permitir utilizar el resto de aplicaciones, paneles Canvas, visualización, sin necesidad de tener un rol de simulación. Y una vez que yo he terminado mi diseño, vemos a la derecha ese asistente, ese panel de asistencia que me va a permitir ir paso a paso. Tenemos las librerías, como decíamos anteriormente, aplicamos materiales,
Damos las cargas, veis que simplemente con verde se va rellenando todo lo que aplico. Y aquí tengo las gráficas de tensión, gráficas de tensión de factor de seguridad, desplazamiento, tensión de vómito, básicos de la industria que conocemos, sabemos interpretar y nos permiten analizar el modelo y optimizarlo. Estamos haciendo el análisis de vibración aleatoria, que me permite ver esas respuestas en diferentes tensiones, con diferentes frecuencias, ¿no? Y aquí veríamos los resultados que tenemos. No solo vamos a poder hacer este tipo de estudios, podemos hacer estudios incluso algo más clásico. Aquí vamos a hacer un análisis estático y vamos a complementarlo. Ya sabemos que no solo tenemos que analizar la falla por plastificación, sino que también tendríamos que analizar esa falla si esa carga está lejos pero es muy repetitiva, con un análisis de durabilidad o un análisis de fatiga. Aquí vemos el análisis de vida, que es la gráfica habitual que solemos utilizar cuando trabajamos con análisis de durabilidad o de fatiga, y lo que vamos a hacer es un rediseño. Vamos a cambiar el espesor y ahora solo tendríamos, como es una herramienta totalmente integrada, que actualizar los cambios. Que me permite esto, perder menos tiempo con cada rediseño, trabajar de una forma muy cómoda. Analizamos, sin ni siquiera tener un rol de simulación, los resultados a doble pantalla en cualquier equipo. Y ahora vamos a ver los análisis de simulación de fluido. A la derecha tenemos el panel, el asistente, o el panel assistant, que nos va a ayudar. Vamos a poder introducir pues los puntos de llenado, cambiar todo lo que necesitemos. Con esta herramienta me va a permitir analizarlo, el tiempo de llenado y las temperaturas o el tiempo de enfriamiento. Veis cómo está en verde lo que voy complementando en ese asistente y se va poniendo en verde lo que voy complementando. Vamos a ubicar y definir esos puntos de inyección y cuando lo tengo todo en verde puedo simular y tener los resultados. Vamos a hacer un rediseño y, como decíamos, como también es una herramienta integrada, tan solo tengo que actualizar los resultados, volver a lanzar mi estudio con el setup ya hecho y ver cómo es el comportamiento, ¿vale? Podría hacer cualquier cambio. En este caso, lo que estamos haciendo es añadiendo un pequeño factor de escala que vamos a necesitar para que después la retracción nos dé la forma que necesitamos, y analizamos todos los resultados directamente en un navegador sin necesidad, lo dicho, de tener la herramienta de simulación solo para ese análisis, ¿no? Por parte del resto del equipo. Tenemos de nuevo la herramienta ahora, en este caso, de análisis de fluido. A la derecha tenemos ese asistente con cheque verde y cheque rojo para saber si estamos funcionando. Veis que esa integración y ese inicio de uso de la aplicación va a ser muy rápido. Aquí estamos lanzando el estudio directamente en la nube para no consumir recursos, y aquí tenemos esta gráfica que me muestra la variación de la presión mediante estas líneas de flujo. Vemos ahí con los diferentes códigos de colores cómo cambia esa presión. Siguiente estudio, la última herramienta que os vamos a mostrar en este bloque. Vamos a ver el comportamiento del campo electromagnético y en nuestra bicicleta. Vamos a ver cómo ese dispositivo se comporta y tiene interacción con otros dispositivos que podamos ubicar. Aquí tendríamos los resultados y podríamos jugar con los diferentes límites de mi gráfica, ¿no? Y al final se trata de poder tomar las decisiones de una forma colectiva, y aquí tendríamos ese repaso de todos los estudios que hemos hecho mediante un dashboard, o muchas veces os gusta llamarlo incluso un escritorio, donde podría tener esa imagen global colectiva de todo. Aprobamos esta tarea para que todo el equipo sepa que hemos terminado el diseño, y o con el estudio de simulación de nuestro diseño pasamos a la siguiente herramienta.